Buenos días, chicas, buenos días, chicos. Bueno, llegamos a este módulo 250, cambio de módulo, cambio de contenidos. Entramos a hablar y a dedicarnos a tratar todos los conceptos relacionados con psicología, ¿vale? Ya sabéis, es el módulo que hace referencia a la atención o apoyo psicosocial en el ámbito domiciliario. Entonces, pues nada, en este módulo vamos a ir viendo todo lo que hace referencia a comunicación, conducta, motivación, estimulación cognitiva y por lo tanto funciones cognitivas. También hablaremos del entorno, hablaremos de la relación social. Bueno, hablaremos de los productos de apoyo, por supuesto. Es un módulo que se ocupa de trabajar todo aquello que va más allá del aspecto físico, biológico y orgánico del ser humano, ¿no? Y en cuanto a cubrir esas necesidades eh, o a saber interpretar ciertas conductas de nuestros usuarios. ¿Para qué? Pues para que el servicio, para que la atención sea lo más adecuada posible y además, pues eso, para darle esa categoría integral, ¿no? De la atención. Una atención integral implica cubrir con todas las necesidades del ser humano, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ver en este segundo módulo, ¿vale? Empezaremos con esta primera unidad formativa. Es la unidad formativa 122. El título de la misma es Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en el domicilio. Y dentro de esta unidad formativa, que será la primera de 3, ya os lo avanzo, hay 3 unidades formativas en este módulo. En esta primera unidad formativa nos vamos a encontrar con 4 temas. 4 temas más o menos largos cada uno. Hay alguno que es más corto, otros que son más largos. Entonces, de la misma manera que hicimos con el super tema de la movilidad, en este caso, cada uno de los temas de esta unidad formativa, si es preciso hacerlo, los vamos a desglosar. Vamos a desglosarlos por bloques. Entonces, lo que sí que quiero comentaros es que, bueno, pues que los apuntes ya os los he pasado o los he hecho llegar a la copistería y que vais a tener todo el material que es imprimible de esta unidad formativa en la copistería para que lo podáis recoger ya, ¿vale? De hecho, bueno, esto hoy es lunes 4 de mayo. Desde el miércoles pasado está disponible todo el material en la copistería, ¿vale? Bueno, como decía, aún así, aunque tengáis todo el material, si lo adquirís en la copistería, aún así yo voy a ir desglosando y voy a ir dando el material y los contenidos de esta unidad formativa, intentando emular el ritmo que seguiríamos en clase presencial, ¿vale? Porque tampoco es plan ahora de que terminemos antes de tiempo. Entonces, pues eso, iremos despacio, bueno, yo considero que iremos bien, lo suficientemente bien, pero igual vosotras notáis como un mayor relajo en la presentación de los contenidos, en las actividades y demás. Bueno, se trata de seguir el calendario que teníamos propuesto. Pensad que a estas alturas estabais trabajando ya, estabais haciendo prácticas y el tiempo que teníamos en aula era relativamente poco, con lo cual el calendario ya se elaboró de esta manera, pensando en esa situación. Y como ahora queremos seguir con el mismo ritmo del calendario, pues bueno, pues vamos a tener un poquito más de relajo, lo cual creo que a vosotras os va a ir bien porque podréis, respirar un poquito más y bueno, ir más tranquilas. Muy bien. Dicho todo esto, este rollo que me he soltado aquí sobre esta unidad formativa, empezamos con el primer tema de esta UF 022,
Y el primer tema es un tema introductorio, nos introduce a las bases de la psicología, nos razona el por qué hablamos o tenemos que conocer ciertos conceptos, ciertas cuestiones de psicología en este certificado de atención sociosanitaria a personas en el domicilio, el por qué es necesario atender a estas cuestiones. Y luego, bueno, pues veremos una serie de definiciones, una serie de características, hablaremos aquí ya de la motivación, hablaremos de la emoción, hablaremos del conocimiento. Bueno, al final es un tema para establecer unas bases teóricas sobre lo que es la psique humana, ¿vale? Perdón. De todos modos, como os he dicho antes, vamos a fraccionarlo y en este primer bloque de este tema 1, psicología básica aplicada a la atención psicosocial domiciliaria de personas dependientes, este primer bloque lo dedicaremos a esta parte introductoria del módulo y también al primer concepto importante que veremos en este tema, que es el ciclo vital. Definiremos el ciclo vital y veremos bueno, cuáles son las características de ese ciclo vital en las distintas etapas de la vida, ¿vale? Eso es lo que veremos en este primer bloque. Y pues vaya, vamos a empezar ya. Primera pantalla de este tema, como he dicho, el título del tema es Psicología básica aplicada a la atención psicosocial domiciliaria de personas dependientes, y lo que nos viene a decir es que, bueno, pues que obviamente, puesto que las personas no somos carne y huesos y órganos y vísceras, y no solo es importante el mantenimiento de la homeostasis, perdón, que me trabo, es decir, el mantenernos físicamente sanos, sino que también es muy importante atender a esas otras dimensiones del ser humano que ya sabemos que existen. Porque lo vimos y lo definimos en el concepto general de salud, ¿no? Sabemos que tenemos una dimensión física, pero luego tenemos una dimensión psicológica y tenemos una dimensión social que hay que atender, que hay que cuidar, ¿vale? Pues bien, es por eso importante que como auxiliares de ayuda a domicilio conozcamos también las características de esas otras vertientes, las características de nuestros usuarios en cuanto a esas otras dos vertientes. ¿Sí? Tenemos que saber en qué situación se encuentran desde un punto de vista social, qué relaciones tienen, y ahora fijémonos, lo de la relación social lo veremos en el siguiente tema. Si nos fijamos en lo que es la parte psicológica, sería muy importante conocer a nuestros usuarios o irlo conociendo, atender a esa otra parte, no solo centrarnos y preocuparnos de la úlcera, sino también preocuparnos de su estado de ánimo, de cuáles son sus emociones, de cómo siente, cómo piensa y cómo actúa, o entender el por qué actúa de esa manera, conociendo y sabiendo cuál es su situación psicosocial, ¿verdad? Entonces, pues eso, el conocer, el tener toda esa información, el manejarla, el querer conocerla, también es importante el querer conocerla, el querer manejarla y el querer utilizarla, bueno, está relacionado con una intervención adecuada, ¿no? Con una intervención que intenta cubrir con todas las necesidades de ese usuario, ¿vale? Y por supuesto dice aquí y que en muchas ocasiones os darán la clave precisa para entablar una adecuada relación con el dependiente. Ya lo hemos dicho o lo hemos anticipado, el objetivo de establecer una relación adecuada, o mejor dicho, con ese objetivo de mantener esa adecuada relación con nuestro usuario, tenemos que, pues eso, conocer, saber de qué manera piensan, de qué manera sienten, porque saber cómo piensa un usuario nos ayudará a no cometer errores de comunicación, de no dar unos mensajes que nuestro usuario no va a compartir y por lo tanto puede molestar, por ejemplo, de conseguir negociar ciertas situaciones o participación en actividades o conseguir venderle la moto, como siempre decimos,
a, un usuario en cuanto a, pues eso, en cuanto a la realización de alguna actividad y que este usuario nos compre esa moto, ¿vale? Todo esto, si sabemos cómo es, si sabemos cómo piensa, al final nos ayudará mucho en cuanto a lo que es el día a día con ese caso, ¿no? Dice, ¿qué características específicas presentan? ¿Existen alteraciones cognitivas? ¿Existen patologías de este tipo? ¿Psíquicas? ¿Mentales? ¿Hay algún tipo de... Bueno, ¿cuál es el perfil, no? ¿Cuál es el perfil psicosocial de esa persona? Conocer sus peculiaridades nos ayuda a enfocar el trato que le vamos a dispensar, ¿no? Y a establecer estrategias también de atención. ¿Qué les mueve a comportarse de una manera determinada? Muchas veces eso puede facilitar nuestra tolerancia también, ¿no? Puede ayudarnos a empatizar con el usuario y entender el por qué nos habla de una determinada manera o tiene un comportamiento, bueno, pues determinado que nos molesta o que consideramos poco, digamos, no aceptable, ¿no? Bueno, o el por qué dice lo que dice, o el por qué hace lo que hace, ¿no? Muchas veces todo eso está condicionado por sus vivencias, ¿no? Por la situación en la que se encuentra. Con lo cual, pues eso, todo eso será importante tenerlo en cuenta, entenderlo, porque así nos ayudará a, bueno, pues a establecer una conexión, ¿no? Y a empatizar con nuestro usuario. Bueno, lo que ya hemos dicho, cómo repercute en ellos la vivencia de los procesos que están experimentando, pues es un poquito más de lo mismo que acabamos de decir, ¿no? Por lo tanto, al final fijaros que la atención psicosocial pasa por el conocimiento, el análisis de su situación psicosocial, de cuál es su estado psicoemocional y cuál es su capacidad relacional con el entorno, ¿no? Adelante. Continuamos con lo que ya conocemos. Vimos en su momento, cuando definimos el concepto de salud, cuáles eran las tres dimensiones del ser humano, y ya dijimos que la salud era pues, el estado de bienestar, tanto físico, psíquico y social, ¿no? Pues en este diagrama nos vuelve a recordar que el ser humano, si bien tiene una realidad biológica conocida, que vemos, que es palpable, ¿no? Que forma o que constituye lo que vemos en carne y hueso. Además de eso, el ser humano tiene un componente social y un componente psicológico muy importante que no debemos olvidar y que en ocasiones también pueden condicionar de forma definitiva, quiero decir, pueden condicionar esa realidad biológica. Ya hemos visto cuáles son, por ejemplo, esas enfermedades psicosomáticas, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que al final una mala situación psicosocial afecta también a lo que es biológico. Y por lo tanto, no lo tenemos que considerar, debemos considerar que una mala situación psicosocial es también un problema de dependencia, ¿no? Y por eso pues se está hablando de ello en esta parte del certificado, ¿no? Condicionan también gravemente esas deficiencias de tipo psicosocial, tanto en lo que es el ámbito de relación social como es o la capacidad de relación social como esa dimensión psicológica, pues van a poder tener repercusiones positivas o negativas dependiendo en la situación de dependencia de cualquier persona. Muy bien, aquí otra vez para insistir en esa relación, ¿no? De esos tres factores, de esas tres dimensiones que constituyen el ser humano en sí mismo y que están íntimamente relacionadas una con la otra. No se pueden disociar, sino que están fuertemente asociadas. Muy bien.
Hecha esta primera introducción o esta leve introducción para entender el por qué vamos a hablar durante 210 horas, nosotros un poquito más, pero eso es lo que dice el certificado de profesionalidad, 210 horas de este módulo 250, ¿vale? Es el módulo más extenso realmente en cuanto a horas que se le asigna, ¿vale? ¿Por qué vamos a hablar tantas horas sobre psicología, comportamiento, conflicto, comunicación, relación social, influencia del entorno y del ambiente para esa relación social? ¿Por qué? Pues porque es muy importante y porque nuestro entorno de trabajo, porque nuestros colectivos, los colectivos con los que vamos a trabajar, suelen estar muy necesitados de intervenciones de este tipo. Recordad la última reunión que tuvimos con Anaís, bueno, la visita que nos hicieron Anaís y la otra técnica de servicios sociales del ayuntamiento. Ya nos dijeron en esa visita que era importante el tema psicosocial, que cada vez tenía más importancia, que si bien hace unos años no se le daba mucha bola y lo importante cuando se iba a un domicilio desde un SAD era atender a esa persona, a ese usuario, en las cuestiones de higiene, en las cuestiones de atención personal, en las cuestiones domésticas, pero nunca o casi nunca se atendía a sus necesidades psicosociales. Y cada vez es más importante el acompañamiento, cada vez es más importante la reeducación, la modificación de conducta, el ayudar a esas personas a comunicarse, ayudar a esas personas a relacionarse en definitiva y a poder tener una mayor o una mejor participación en sociedad. Y también nos dijeron que había un repunte o que se había detectado un repunte en usuarios de esta categoría, vamos a decir, ¿no? Con este tipo de problemas. Pues eso. Importante módulo. Módulo en el que tengo que avanzaros, tengo que preveniros, en el que suele haber más problemas de seguimiento, digamos que es más habitual que la gente le cueste, ¿no? A la gente le cuesta un poquito más entender, sobre todo, y por lo tanto estudiar este tipo de conceptos, porque son unos conceptos más abstractos, porque muchas veces no son cosas que se puedan palpar. No se trata de recordar un procedimiento técnico, una manipulación, unos movimientos, se trata de entender unos conceptos que, pues eso, que son abstractos, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que es en este módulo en el que solemos encontrar mayores problemas de aprobados, suspensos, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, calma, tranquilidad. Cualquier duda que tengáis, como siempre, cosas que no entendáis, me lo tenéis que hacer saber y ya está. Y lo solucionaremos. Dicho esto, continuamos con el primer concepto de este primer tema. El primer concepto al que vamos a darle importancia, chicos, chicas, es importante el concepto de el ciclo vital. ¿Por qué hablamos del ciclo vital? Pues porque no es lo mismo la situación psicosocial de un ser humano dependiendo, o mejor dicho, voy a decirlo mejor, dependiendo de la etapa de la vida en la que nos encontremos, vamos a tener unas necesidades psicosociales o emocionales, afectivos sociales, afectivos psicoafectivas, llamadlo como queráis, distintas dependiendo de esa época de la vida en la que estemos, ¿no? Y por ello, pues vamos a conocer qué es esto del ciclo vital, vamos a conocer cuáles son esas características que se producen o que existen en cada una de estas etapas y vamos a conocer esas necesidades específicas de cada una de estas etapas de la vida. Entonces, podemos definir al ciclo vital como aquellas etapas por las que pasa una persona a lo largo de su vida. Es decir, que la vida no es plana,
que la vida no, desde el inicio hasta el final, no se vive de la misma manera, podemos decir, sino que, bueno, pues que podemos dividirla en distintas etapas, ¿no? Y además, estas etapas se producen o aparecen de una manera continua, de una manera fluida, de una manera, digamos, en la que no encontramos, no vemos, no hay cortes, no hay puntos y seguido, sino que la vida fluye, ¿no? Por eso dice que se percibe de una manera dinámica. Ese ciclo vital se percibe de una manera dinámica y que, bueno, que vamos teniendo una serie de vivencias, nos van pasando cosas a lo largo de los años, vamos, pues eso, en definitiva, viviendo en mayúsculas y todas esas vivencias que recibimos, esa información, esos inputs, todo aquello que nos sucede a nosotros y a nuestro entorno y a la sociedad en la que vivimos, pues van influyendo al final, sobre nuestras necesidades. Van influyendo sobre nuestras necesidades personales, psicológicas, ¿vale? Pues dice que las características y necesidades de las personas, por lo tanto, van cambiando a lo largo de ese ciclo vital, ¿vale? Bueno, claro, esos cambios que se van produciendo, sí o sí, porque vamos viviendo situaciones distintas que condicionan nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender la vida, nuestros comportamientos y conductas, ¿vale? Nuestras expectativas. Y también ese ciclo vital también va a condicionar nuestra capacidad de afrontar actividades. En definitiva, van a influir sobre nuestra capacidad funcional, condicionan nuestra capacidad funcional, ¿vale? Y claro, eso es susceptible de recibir una intervención o una ayuda por parte de un auxiliar de domicilio, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso es susceptible de recibir atención sociosanitaria. Muy bien, avancemos. Claro, hemos dicho que el ciclo vital son todas aquellas etapas que se producen en la vida de un ser humano, ¿no? Y que estas etapas se suceden unas a otras de una manera dinámica, de una manera fluida. Eso no significa que en el paso de una etapa a la otra se produzca algo, unos puntos de inflexión, vamos a llamar, ¿no? A esos puntos de inflexión, que son cambios, son los cambios de una etapa a la otra, son los pasos de una etapa a la otra, los debemos de entender como momentos de crisis. Una crisis no tiene por qué ser una palabra peyorativa o que tenga, bueno, no tenemos que tener una percepción negativa de ese concepto dentro de lo que es la psicología. Entendemos crisis como cambio, simplemente. Crisis como cambio, como una situación de cambio. Y que como cambio, que es, puede ser para bien o puede ser para mal. El problema es que muchas veces, aunque el cambio sea para bien, no lo percibimos de esa manera, ¿no? Y nos obcecamos en pensar que el cambio es para mal, por el simple hecho de que sea un cambio, ¿no? Y eso veremos que, digamos, dependiendo de la etapa de la vida en la que estamos, somos más capaces de tolerar esos cambios. Eso ya lo dijimos también y lo comentamos cuando definíamos la tercera edad, ¿no? Una de las características de la tercera edad es la dificultad para tolerar el cambio, la diferencia de situación. Y es algo que no sucede tan así, no sucede en la primera etapa de la vida, en las primeras etapas de la vida. Un ejemplo de diferencia, ¿no? En cuanto a esas necesidades o esas características de las diferentes etapas del ciclo vital. Pues muy bien, claro, si decimos que entre etapas dentro de lo que es un ciclo vital se producen esos momentos de crisis, aquí lo interesante es, o lo necesario es, adaptarse a ese cambio. Adaptarse al cambio implica asumir esa crisis, entre comillas,
como que ya hemos dicho, pues no tiene por qué tener un sentido negativo, ¿vale? Dice, adaptarse supone haber identificado los cambios, entenderlos como parte natural de la vida, aprender a convivir con ellos y, por tanto, valorar su parte positiva. Entender el cambio, aceptarlo, asumirlo, es el único camino para ir hacia adelante. Ir hacia adelante y dice valorar la parte positiva, ¿no? Y poder convivir con ellos. Y con esa capacidad o esa facilidad o no de adaptarse a los cambios o relacionado con eso, introducimos un concepto que no sé si conocíais esta palabra, este concepto, que es la resiliencia. La resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Atención, resiliencia, no resiliencia, resiliencia. ¿Vale? La resiliencia es una capacidad, lo podemos también ver como una habilidad, pero bueno, es una capacidad humana que se basa en en la capacidad de adaptación, la capacidad de aceptar el cambio, la capacidad de aceptar la adversidad, de entenderla y de gestionarla de una manera adecuada o lo más adecuadamente posible. Tolerancia al cambio, tolerancia a las dificultades. Una persona resiliente es una persona que se adapta, acepta rápidamente no me sale la palabra ahora. Pues esa situación negativa que está viviendo, esa vivencia negativa, ¿no? Ese trauma, esa crisis, que sí que puede tener connotaciones negativas por el tipo de vivencia, por el tipo de cambio que se ha producido. Esa persona que la tolera, que la metaboliza, vamos a decir, que la metaboliza relativamente bien, que la acepta, que echa para adelante, que no se hunde, que no entra en una depresión irremediable, que no tira la toalla. Esa persona que es capaz de, después de cierto tiempo, pues entenderlo y aceptarlo, se puede considerar una persona resiliente. Una persona capaz de tolerar la adversidad. Esa es la palabra que no me salía antes. La adversidad. La adversidad de la vida es aceptada, tolerada y esa persona echa para adelante. Eso es una persona resiliente. Bueno, este concepto es importante y de hecho os propondré mañana una actividad al respecto, ¿vale? Profundizaremos sobre el concepto de la resiliencia. Eso será mañana. Continuemos hablando de las crisis, de estos momentos de cambio que se producen a lo largo del ciclo vital y vamos a diferenciar, vamos a clasificar las crisis en dos tipos. Primero hablamos de las crisis evolutivas, como aquellas que son, son cambios normales, cambios esperables, vamos a decir. Es ley de vida que todos los seres humanos, o casi todos los seres humanos, pasemos una serie de vivencias, o tengamos una serie de vivencias, o tengamos que asumir ciertos retos, ¿no? Podemos decir, ciertos retos que están ahí y que si todo va bien, entre comillas, si todo es normal, entre comillas, lo vamos a vivir, lo vamos a pasar, ¿no? Vamos a pasar por esos momentos de cambio. Por ejemplo, pues el paso de la infancia a la adolescencia. El paso de la infancia a la adolescencia es un momento de crisis importante. Es un cambio importante en nuestras vidas y que pues, nos afecta en todos los sentidos. En todos los sentidos, tanto en lo físico como en lo psicosocial. ¿Vale?
O, por ejemplo, aquí nos pone el inicio de la vida laboral. Es una crisis, es un momento de cambio, es un cambio en nuestras vidas que hoy por hoy todo el mundo, cuando se hace adulto, deja de estudiar y pues eso, hoy por hoy en el sistema que tenemos, la organización que tenemos, pues se basa en eso, ¿no? En estudiar y trabajar, ¿no? Ganarse la vida, por así decirlo, ¿no? Es algo esperable, a no ser que esa persona no tenga algún impedimento o tenga la gran suerte de no necesitarlo. Lo normal es tener una vida laboral, ¿no? Lo normal, o lo más habitual es tener una vida laboral. ¿Se entiende lo que son las crisis evolutivas? Pues eso. Son crisis, son momentos de cambio, por lo tanto, que son esperables. Incluso puede ser que sean deseables, ¿no? Y por otro lado tendríamos las crisis inesperadas. Aquellas que, pues muchas veces no creemos que sea posible que nos vengan a suceder a nosotros, ¿no? Que aparezcan en nuestra vida. Son aquellos momentos de crisis, pues como dice, pues eso, inesperados, no deseados incluso. Muchas veces. Dice que sobrevienen bruscamente y no son reconocidos como normales. Por ejemplo, como digo, normalmente asociados a cuestiones desagradables, tristes, ¿no? Una enfermedad prematura, la pérdida de un hijo, por ejemplo, cuando un divorcio, por ejemplo, ¿no? Un divorcio, una separación, un divorcio. Cuando uno se casa no piensa que se va a divorciar, si no, no se casaría, entiendo yo, no lo sé. Entonces, son situaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, un accidente, un trauma, algo que una situación que nos haya generado un trauma. Al final son puntos de inflexión inesperados, que no contábamos con ellos, no lo teníamos en nuestra planificación, ¿vale? Y claro, dice, adaptarse a estas crisis es más complejo. Necesita de un mayor esfuerzo psicológico para entender lo que nos ha pasado, aceptarlo y continuar hacia adelante. Es más complejo porque no lo esperábamos. Porque no lo esperábamos, entre otras cosas, ¿vale? Llegados a este punto, yo lo que normalmente pido en clase es que las alumnas, los alumnos, durante un momentito, durante 10 minutos, reflexionen sobre su vida. Nunca pido que se ponga en común, nunca pido que se haga público, sino que es un ejercicio interior, un ejercicio personal e individual, que cada alumno, cada alumna piense en su vida y, de alguna manera, anote en 2 columnas cuáles han sido las crisis evolutivas esperadas, por lo tanto, que cree que se han producido a lo largo de su ciclo vital hasta la fecha, hasta el momento en el que se encuentra. Y por otro lado, que anote cuáles han sido esas crisis inesperadas que se han producido también a lo largo de su ciclo vital. Un poquito para entender e identificar de qué estamos hablando y entender bien la diferencia. Y luego ya, pues eso, un poquito reflexionar, ¿no? Este tema, sobre todo, es un tema que da mucho pie a la reflexión de nosotros mismos, ¿no? O para pensar en nosotros mismos, para interiorizar estos conceptos. Será muy útil pensar en nosotros mismos, en hacer un poquito de autoevaluación. Bueno, pues eso es lo que suelo pedir en clase. En este caso, si queréis, ponéis el vídeo en pause, ¡pum! Le dais al pause del reproductor del vídeo y hacéis el ejercicio, ¿vale? Si queréis. Yo voy a continuar y avanzamos en cuanto al ciclo vital.
hemos dicho que este ciclo vital son todas las etapas que se producen a lo largo de la vida y que debemos ir adaptándonos a ellas, ¿no? Bueno, esta adaptación es distinta, ya lo hemos dicho también. No sucede lo mismo en la tercera edad o en la edad adulta que en la infancia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues dice, porque en la infancia, las primeras etapas de la vida, pues estamos como programados para ir superando estas crisis de manera casi automática, sin tener que realizar un gran desarrollo de nuestros recursos psicológicos porque, entre otras cosas, aún no los tenemos, ¿no? Estamos en fase de maduración, estamos en fase de crecimiento y aún no tenemos esa capacidad para afrontar estas situaciones. Por eso, lo cierto es que la mayoría de las veces, o lo normal, es no, que no vivimos ciertas situaciones críticas o que por el hecho de estar al cargo de otras personas adultas, son esas personas adultas las que van a afrontar esas situaciones, ¿no? En cualquier caso, es en la edad más madura en la que, al ir teniendo conciencia de la vida, del impacto que tienen los hechos y las vivencias que van apareciendo en nuestro ciclo vital, es cuando de alguna manera vamos tomando posiciones, ¿no? Asumimos ciertas posiciones, posturas, tenemos una forma de pensar, tenemos unas creencias y todo eso afecta a cómo interpretamos, cómo entendemos y cómo asumimos esos cambios, esas crisis. Dice, es por eso que es en la edad adulta cuando se tiene una actitud determinada para poder afrontar ese cambio. Cuando somos pequeñitos, pues no tenemos tanto bagaje y entonces pues tampoco somos capaces de entender muchas veces y van pasando las etapas, ¿no? Las pequeñas etapas, los pequeños cambios que vemos. Y muchas veces son cambios que no son, no hay un proceso reflexivo detrás, sino que son casi que, pues eso, instintivos, ¿no? Instintivos. La madre naturaleza se encarga de ello. Sabéis que en el desarrollo psicológico del niño está la fase oral, la fase anal, hay distintas fases que están muy relacionadas con el proceso de crecimiento y de maduración del sistema nervioso, ¿vale? De los sentidos. Y son fases que van apareciendo y que no hay un proceso reflexivo detrás por parte de ese niño, de ese bebé, por supuesto, ¿vale? Simplemente está madurando, está creciendo. En cambio, cuando estamos ya en edad adulta, todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, pues tiene un proceso de reflexión, ¿no? Claro, dice, en las etapas de la edad adulta, por ejemplo, cambios que se producen, crisis en la edad adulta, pues fijaros, el hecho de tener pareja, el hecho de ser padres. Dentro del hecho de ser padres, podríamos hablar de subcrisis o mini crisis o mini cambios o cambios relacionados con la paternidad que se van produciendo poco a poco. Claro, esto es como una cebolla, ¿no? Tiene muchas capas y podemos analizarlo y podemos verlo muy en profundidad o más en lo que es superficial, ¿no? En cuanto a la paternidad, fijaros, no es lo mismo, no es la misma situación, no es la misma vivencia el criar a unos niños pequeños que el criar adolescentes, y me parece que por aquí ahora mismo me está escuchando alguien que está en esa fase, ¿verdad? El tratar con adolescentes. Yo estoy ahí, a punto, a mí ya me empieza a contestar y a levantar la voz. En esas estoy. Y luego tendríamos el tema de la emancipación, ¿eh? El nido vacío, ¿no? Se nos van de casa y cómo reaccionamos ante esa situación. O un divorcio, una separación, el formar o una viudedad y formar una nueva familia, una nueva realidad. Bueno, el formar una nueva familia, se me ha ido la cabeza. Es decir, que nuestros hijos, nuestras hijas, forman una nueva familia, crean un nuevo núcleo familiar y nosotros qué papel, ¿no?
cogemos, tenemos en esa nueva realidad, qué roles desarrollamos en esa nueva realidad, ¿no? Son cambios, son crisis. Y luego, por supuesto, la jubilación. ¿Vale? La jubilación. Dentro de lo que es la edad adulta, podríamos añadir cuestiones de tipo laboral, podríamos añadir cuestiones de tipo de salud, ¿vale? Pero dentro de las etapas de la edad adulta podríamos hablar de este tipo de crisis, que estas que vemos aquí pues son bastante evolutivas, por así decirlo, ¿no? No son en ningún caso inesperadas, ¿no? La jubilación yo espero que llegue, por Dios, y cuanto antes mejor. Por lo tanto, no es nada inesperado. Yo ya cuento con ello, ¿no? Bueno, dice, la manera de afrontar los cambios propios de cada etapa del ciclo vital va a depender de múltiples factores personales y sociales. Eso ya lo hemos dicho, de nuestro bagaje, de nuestra forma de entender la vida, de nuestras creencias, de la educación que hemos recibido, ¿vale? De lo que de la información que hemos recibido del entorno, de los inputs de la sociedad, de nuestro entorno. Eso es muy importante, lo veremos más adelante. Veremos cómo la sociedad, la cultura, influye muy mucho en cómo vemos y cómo entendemos la vida, ¿no? Y por eso dice que como el entorno nos afecta y nos condiciona, el entorno más inmediato a un individuo que vive en familia, en colectivo, es importante entender pues que un hecho, un evento, un suceso que impacta en un domicilio supone una crisis, es decir, un cambio en esa unidad convivencial, y hay que atender tanto a cómo se procesa esa vivencia a nivel individual como a nivel familiar. Pues es importante pensar en la familia como grupo que se tiene que adaptar a ellos, a los cambios, a esos cambios. Es decir, no solo hay un enfrentamiento individual ante el cambio, sino que también hay un enfrentamiento colectivo ante ese cambio. Y eso es importante. Y también atender a esa peculiaridad, porque eso puede afectar muy decisivamente en el bienestar de cada uno de esos miembros. Puede afectar en la situación psicosocial de cada uno de esos miembros, ¿no? Muy bien, continuamos. Claro, el ciclo vital, ya lo hemos dicho antes, compuesto por esas distintas etapas. Estas etapas distintas dependiendo de la edad en la que estemos hablando, a la que nos estemos refiriendo, y por lo tanto es también bastante obvio que cada etapa del ciclo vital presentará unas necesidades distintas. O dicho de otra manera, que nuestras necesidades, y cuando hablamos de necesidades nos referimos en este caso, estamos hablando de necesidades psicológicas, psicoafectivas, ¿vale? No estamos hablando de otro tipo no estamos hablando de necesidades materiales. Estamos hablando de, pues eso, necesidades que tenemos y que debemos satisfacer para nuestro bienestar psicosocial. ¿Se entiende? Pues eso, que dependiendo de la etapa de la vida en la que nos encontremos, esas necesidades van a cambiar, van a ser distintas, ¿no? Aunque podemos encontrar algunas de ellas que serán comunes o que se van a mantener en todas las etapas de la vida, pues sí, ahora lo veremos. Pero es posible también que encontremos en cada una de las etapas de ese ciclo vital, encontremos algunas necesidades específicas que no vamos a encontrar en otras etapas de ese ciclo vital, ¿vale? Definimos una necesidad, dice, es el estado en el que se encuentra una persona cuando carece de algo y que se considera esencial y o importante para vivir. Eso es una necesidad en general. Por lo tanto, dice, se debe satisfacer para conseguir ese mantenimiento de la salud, ¿no? Para conseguir ese bienestar del que hemos dicho antes. Muy bien.
dependiendo de las necesidades de un ser humano, y eso ahora ya nos trasladamos a lo que es la atención sociosanitaria, y dice, según las necesidades de nuestros usuarios, el tipo de atención también está condicionado, el tipo de servicio que se da está también, es en base a esas necesidades, quiero decir, ¿no? Claro, no damos el mismo tipo de atención a un niño que a un anciano. No damos el mismo tipo de atención a una persona con una discapacidad física que con una discapacidad sensorial, por ejemplo, ¿no? Es decir, que al final las necesidades condicionan las estrategias y los tipos de atención que se dan a nivel sociosanitario. Por eso, por supuestísimo, dice, conocer sus necesidades es primordial. ¿Y quién debe conocer esas necesidades? Pues bueno, hombre, vamos a decirlo de una manera general, el equipo interdisciplinar es quien debe conocer esas necesidades. Y por supuesto, aquella persona o aquellas personas que se encargan de definir el plan de trabajo, por supuesto. Eso ya lo hemos hablado también anteriormente. Aquellas personas que elaboran, definen, que analizan los casos, aquellas personas son las responsables de, o son las que tienen que fijarse en estas necesidades, ¿no? Luego, cualquier profesional, cualquier miembro de ese equipo interdisciplinar debe manejar, debe entender esto de lo que estamos hablando, porque debe poder identificar, debe poder detectar estas necesidades o los cambios en estas necesidades para afinar mejor ese plan de trabajo que tenemos establecido. ¿Vale? Por eso dice, bueno, en lo que sería una intervención sociosanitaria, primero hay una primera fase que es la evaluación y valoración del usuario, de eso ya hemos hablado anteriormente, luego vendría la intervención y por último vendría la evaluación de la intervención, es decir, el análisis. Vemos si la intervención se ajusta o no a lo que es necesario o cubre con la necesidad que tiene nuestro usuario, y si no es así, se corrige el plan de trabajo, ¿no? Y se implementan nuevas medidas pues, para cubrir con esas necesidades. Continuamos y llegamos a estas necesidades. Vamos a hablar un poquito más de las necesidades y nos vamos a centrar, nos vamos a fijar en las distintas etapas del ciclo vital. Y os lanzo yo una pregunta. Dice, ¿qué necesidades consideras comunes para cada etapa de la vida? Tendríamos la infancia, es decir, a grandes rasgos, el ciclo vital lo diferenciamos en estas 4 etapas, ¿no? Infancia, adolescencia, edad adulta o adultez y vejez o senectud, ¿vale? Tercera edad, ¿vale? Tendríamos estas 4 etapas, pues ahora yo lo que solicito normalmente en clase es que reflexionemos, que pensemos sin avanzar acontecimientos, es decir, sin leer las páginas que vienen después, simplemente de cabeza, bueno, en 5 minutos, pensar en qué necesidades creéis que existe en la infancia. Insisto, necesidades psicosociales, no necesidades materiales. Necesidades psicosociales. ¿Qué necesidades se producen o existen o se manifiestan en la infancia? ¿Cuáles en la adolescencia? ¿Cuáles en la adultez? ¿Y cuáles en la senectud? Y os pido pues, que toméis nota de ello para luego poderlo comentar, ponerlo en común y irlo viendo con las siguientes pantallas. Lo mismo que antes, quien quiera, quien le apetezca, le da al pause en el reproductor del vídeo y lo puede hacer. Y continuamos inmediatamente. Llegamos a la edad adulta. Vayamos a ver esas necesidades. Empezaremos, quiero decir, por la edad adulta. Nos saltamos la infancia y la adolescencia, que lo veremos inmediatamente después. Hablemos de esas necesidades de cada una de esas etapas del ciclo vital. Y empezamos por la adultez o la edad adulta. Primero definiremos esta etapa de la vida.
Nos dice que la edad adulta o madurez es la etapa que iría desde los 18 años hasta los 65, más o menos, y que, bueno, pues que es un rango muy amplio, la verdad, cronológicamente, en cuanto a años, de los 18 a los 65 son muchos años, y por lo tanto es lógico y obvio también que no vamos a tener las mismas necesidades a lo largo de esta etapa, ¿no? Es decir, que incluso dentro de esta etapa vamos a encontrar diferencias en nuestras necesidades. Claro, no vivimos, no sentimos, no pensamos igual a los 20 que a los 63. Bueno, en algunos aspectos habrá quien sí, pero en muchos otros aspectos no es así. Cómo percibimos la realidad, cómo entendemos el entorno, no, cambiamos, pensamos diferente, vamos modificando nuestra forma de entender. Insisto, en algunos aspectos no, y en otros aspectos sí. Y rara vez habrá quien se comporte a los 63 años como si tuviera 18, 19. Raro será eso. Es más, tan raro es que se puede entender como con algún tipo de alteración. Insisto, no hablo hablo de, pues, de el no tener ninguna característica de conductual, de comportamiento de la edad biológica en la que se está, ¿vale? Eso es muy extraño que se produzca. Lo normal es que vayamos cambiando, porque vamos recibiendo impactos, porque la vida nos va golpeando o nos va acariciando, según como lo veáis. Y esas caricias y esos golpes nos modelan y condicionan el cómo vemos, ¿no? El cómo la vivimos. Bueno, dicho esto, la edad adulta en la edad adulta, mejor dicho, o vamos a diferenciar subetapas. Hablaríamos de la adultez temprana, que iría desde esos primeros 18 años hasta los 40, luego estaríamos en la adultez media, que iría desde los 40, 41, hasta casi ya al final de la etapa, hasta los 60, y la última parte, la adultez avanzada, estaría alrededor de esos últimos años de la edad adulta, de la adultez. Estaríamos alrededor ya de la entrada de la tercera edad, de la senectud. Dice, los últimos años previos a la jubilación, por este caso, pues de los 61 hasta los 65 años, ¿vale? Esas serían las distintas etapas dentro de la etapa de la adultez. Bueno, esto que pone aquí ya lo he comentado antes, nuestras necesidades no son las mismas, dice, presentamos diferencias tanto a nivel físico como a nivel psicológico como a nivel social a los 20 que a los 65 años. ¿Se entiende? O sea, aunque a los 65 años haya quien tenga un envejecimiento activo, ya hemos hablado de él, y que vuelva, eso sea un resurgir, ¿no? Y que tenga una actividad bastante frenética, pero vamos, frenética para los 65 años. No nos volvamos locos. Es decir, yo creo que estamos todos de acuerdo en entender que una persona a los 65 años no es como si tuviera 20. Y ya está. Y hasta ahí. O sea, no puede ser de otro modo. Otra cosa es que, bueno, pues se pretenda acercar, quiera recuperar, ¿no? Tenga una tendencia hacia un comportamiento parecido al que tendríamos en esos 20 años, pero no es exactamente lo mismo, no puede serlo, por muchísimas limitaciones, por muchísimas cuestiones. Bueno, todo esto lo digo por quien no esté de acuerdo conmigo, que puede ser, por supuesto. Continuamos. Hablemos de las necesidades como tal. Vale. Antes de ello, dice, en muchas ocasiones se conoce como la crisis de los 40, ¿no? O la crisis de los 50. Bueno, no sé, la verdad es que no lo sé, porque yo no soy consciente de haber vivido eso. Entonces yo tengo 44 años y bueno, pues no lo sé, la verdad, yo no sé. No tengo esa vivencia, o por lo menos no me he dado cuenta de haberla tenido. Pero sí que hay quien la refiere y que lo comenta y sí que se dice, que se habla de que, pues, o igual no me ha llegado, ojo, que aquí nos habla de los 45, los 50, la crisis de los 50, bueno, la mitad, ¿no? Digamos, es el punto medio de nuestro ciclo vital en el que, de alguna manera,
analizamos, hacemos un poquito, echamos la vista atrás y vemos y analizamos qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho y queríamos hacer, lo que nos pudiera suponer cierta frustración. Bueno, pues sí, por lo visto es común, pero ya os digo que no todas las personas, por lo menos yo no creo haberlo manifestado o haberlo aún vivido como tal. Yo no sé, me veo en plenas facultades en todos los sentidos y no he tenido pero sí que sé que hay, bueno, y que mucha gente lo comenta, ¿no? Y existe. Bueno, bien. Es una característica, os lo he puesto ahí porque es una característica de esa edad adulta, ¿no? Es una crisis también, ¿no? Estamos hablando de crisis, estamos hablando de cambios, pues ¿cómo aceptamos eso? ¿Cómo procesamos esta supuesta crisis de la mitad de la vida? ¿Cómo la metabolizamos? ¿Y cuáles son las consecuencias directas o inmediatas de esa crisis, ¿no? Que pueden afectar a nuestra vida, condicionar nuestra vida también, por supuesto. Dicho esto, dentro de lo que son las necesidades del ser humano adulto, hablamos o nos hacen referencia a lo que es la famosa pirámide de Maslow. Maslow, un psicólogo muy importante por su teoría, es un psicólogo humanista, es quien elaboró, el doctor Maslow es quien elaboró la primera gran teoría sobre las necesidades y las motivaciones del ser humano. O por lo menos la primera teoría desde el ámbito de la psicología, de la ciencia. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí os lo he puesto, pues claro, el tema de las necesidades humanas no es algo nuevo, para nada es nuevo, sino que desde Aristóteles, desde la antigua Grecia, está encima de la mesa, ¿no? Los pensadores, los grandes pensadores han analizado o han reflexionado sobre ello, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿No? ¿Qué es lo que necesitamos? Y en base a lo que necesitamos tenemos un comportamiento de una manera o de otra. Aquí tenéis Marx, Barton, Max Neff, son distintos filósofos que han tratado, que han centrado su trabajo en hablar, entre otras cosas, por supuesto, en hablar de esas necesidades del ser humano. Aunque esta teoría de Maslow, que vamos a hablar ahora, que os vamos a especificar ahora y que es importante, perdón, se me ha ido, está en cuestión, por supuesto, es decir, que a partir de Maslow hay una serie de trabajos, de teorías, de discusiones, ¿no? De análisis de esta teoría y la intentan rebatir, la rebaten, la cuestionan, introducen cambios, introducen modificaciones, pero al final la referencia sigue siendo Maslow. La primera referencia es la teoría de Maslow. Entonces, por eso la ponemos encima de la mesa y la vamos a comentar. Bueno, esto es lo que dice Maslow. Esto es lo que dice Maslow. Maslow dice, el ser humano tiene unas necesidades más básicas y unas más elevadas, vamos a decir. Y dice, hasta que estas necesidades básicas que están representadas, en la base de la pirámide, Maslow elabora una pirámide y dice, tendríamos unas necesidades más básicas que se encontrarían en la base de la pirámide y tendríamos unas necesidades más elevadas que tendríamos cerca de la cúspide de la pirámide. Y Maslow dice, hasta que estas necesidades básicas no están satisfechas, ni siquiera contemplamos el necesitar aquello más elevado. Es decir, se nos van presentando unas necesidades en base al iba a decir conseguimiento, no sé si es la palabra correcta, van apareciendo nuevas necesidades en base a que vayamos consiguiendo las necesidades anteriores. Cuando hablamos de necesidades también podemos estar utilizando la palabra motivaciones, ¿vale? Porque muchas veces estos son necesidades o son motivaciones.
tenemos una motivación que nos impulsa a tener una cierta conducta. ¿Y esa es una motivación o es una necesidad? Pues bueno, es difícil poner la diferencia entre motivación y necesidad. Es muy parecido, ¿no?, el concepto. Por lo tanto, habla de una base de la pirámide que son las necesidades o motivaciones fisiológicas, es decir, lo más animal, lo más orgánico, lo más básico para el mantenimiento del ser vivo es fisiológico y por lo tanto es lo más básico que hay, es lo primero que hay que satisfacer. Estamos hablando de respirar, fijaros, estamos hablando de comer, estamos hablando de descansar, estamos hablando de mantener nuestro organismo, fijaros, homeostasis, mantener nuestro organismo en funcionamiento y correcto, y fijaros, sexo. Es decir, que el desahogo sexual, vamos a decirlo de esta manera para que se entienda con esto de aquí, ¿vale? Para marcar la diferencia entre lo que es sexo e intimidad sexual, ¿de acuerdo? Según Maslow, como necesidad fisiológica está el desahogo sexual, ¿no? El poder, pues, tener eso, no puedo ponerle otro nombre, no se me ocurre de otra manera de llamarlo, desahogo sexual, más, es decir, y no tienes por qué ser compartido con otro ser vivo, ¿vale? Sexo. Luego vendría la seguridad, es tanto física como de empleo, económica, ¿vale? El mantenimiento de lo mío es mío y nadie me lo quita. La salud, seguridad, es decir, sé que no voy a enfermar mañana, tengo recursos para no tener problemas y vivir tranquilo, ¿se entiende? Seguridad, tranquilidad, ¿vale? Luego vendría la afiliación. Luego, cuando yo ya tengo de qué comer y yo sé que no, ahora ya me viene, vamos a lo que es, bueno, el relacionarnos con los demás, ¿no? El tener amistad, el afecto, ¿vale? Como siempre, ya os digo, esto es discutible, esto es lo que dice Maslow, así lo ha organizado él, y yo no soy quien para juzgarlo. Puedo tener una opinión más seguro, más infundada que otra cosa, porque por supuesto no tengo formación ni los conocimientos suficientes como para dar las razones por las cuales no estoy de acuerdo, pero bueno, eso es una cuestión muy personal, ¿vale? Esto es lo que dice Maslow. Amistad, afecto, intimidad sexual. Es decir, ya compartir la sexualidad propia con una ajena, es decir, con otra persona o otro ser vivo. A ver, hay gustos para todo. ¿Vale? Eso sería un nivel superior en la pirámide de Maslow. Luego vendría el reconocimiento, el respeto, el éxito. Ya estamos hablando entramos, fijaros, en lo que es la relación con los otros, y en el reconocimiento estaríamos ya en una situación de participación en comunidad. En afiliación hablaríamos de, pues eso, amistad, afecto, de establecer lazos próximos, de proximidad. En cambio, en reconocimiento estamos ya a otro nivel, una esfera superior, ¿no?, que abarca un mayor grado de repercusión social, respeto, éxito en lo laboral, en lo personal, ¿vale? Motivación, es confianza en uno mismo y que los demás confíen en uno mismo, ¿no? Serían al final la reafirmación de uno mismo, ¿no? Y ya por último, en la cúspide, fijaros que no sé si se ve, hay dos tonos de azul, habría unos que estarían más en la base de esta autorrealización y habría otras motivaciones, otras necesidades que están más en la cúspide, porque son aún más elevadas, ¿no? Al principio, pues lo básico, si estamos en sociedad, en participación en cuanto al colectivo, es importante tener la capacidad de resolver problemas, de, bueno, pues aceptar los hechos, ¿no?, los sucesos de la vida, tener esa capacidad. Hablábamos, ya os avanzo, de esa resiliencia que hemos visto antes y que veremos mañana con más profundidad.
bueno, pues el poder vivir sin prejuicios, ya lo diré, prejuicios, con un sentido crítico, y luego, pues eso, tener la capacidad de poder ser espontáneo, poder adaptarse, eh, poder adaptarse a cualquier circunstancia en cualquier momento. Luego desarrollar nuestra creatividad y luego desarrollar nuestra moralidad y actuar en consecuencia de nuestra moralidad. Es quizás una de las necesidades más elevadas. Quien no vive o quien no actúa en base a su moralidad porque está condicionado es un motivo de, pues eso, de insatisfacción, ¿verdad? Pero Maslow nos lo coloca, nos lo sitúa casi al final de todo, ¿no? Es decir, ¿quién va a atender a la moralidad cuando no tiene nada que comer? Antes habrá que satisfacer la alimentación y ya luego atenderemos a la moralidad, ¿no? Por ejemplo, es una explicación por ejemplo, estoy poniendo ahora un ejemplo para que se entienda la pirámide y cuáles son las repercusiones de la pirámide, de cómo Maslow clasifica y ordena estas necesidades o estas motivaciones. Pues ahora pensad en situaciones que tengan que ver o que entran en juego distintos de estos conceptos, de estas necesidades, y ponerlos en contraposición, ¿no? Una situación en la que entren en contraposición la moralidad, por ejemplo, y la alimentación, ¿no? Es decir, ¿qué es primero, la moralidad o comer? ¿Qué es primero, actuar como éticamente consideramos que hay que actuar o alimentarse? Por ejemplo, ¿no? Maslow dice, el ser humano lo tiene claro, alimentarse. La moralidad vendrá después, ¿vale? Bueno, es una teoría, por cierto, muy aceptada durante muchos años, o digamos la referencia, el punto de partida de otras consideraciones de muchos otros profesionales, ¿vale? Y que la tomamos nosotros como referencia para explicar estas necesidades del ser humano en la edad adulta. Entremos a hablar de la infancia, necesidades de la infancia. Entendemos la infancia como esa etapa de la vida que llega hasta los 12 años. A partir de los 12 años entramos en lo que sería la adolescencia, ¿vale? Luego, dentro de la infancia hay distintas etapas, hay distintas subetapas que no vamos a entrar ahí. Lo digo porque también dentro de la infancia podríamos diferenciar una evolución en las necesidades. También, pero vamos a ser un poquito más globales y no vamos a atender tanto. Al final volvemos a lo mismo, no somos psicólogos, no pretendemos serlo. Pretendemos que se reflexione sobre estas cuestiones y tener una idea y unas nociones básicas y elementales. Y sobre todo que se reflexione, que se hayan tenido en cuenta en algún momento. Porque si lo hemos tenido en cuenta en algún momento, lo hemos hablado, lo hemos pensado, eso deja un pozo que luego tendrá unos efectos en el trabajo del día a día, ¿vale? Y esa es la idea. Muy bien. La infancia. Necesidades en la infancia. Bueno, primero hablemos del afecto. El afecto, que es una necesidad que vamos a encontrar en todas las etapas de la vida. Todas las personas queremos que nos quieran, ¿no? Queremos ser queridos, ¿verdad? Y eso, pues, nos supone pues, un bienestar, una satisfacción. El saberse querido aporta satisfacción, ¿vale? Y los niños lo necesitan mucho, ¿vale? Los niños y las niñas, por supuesto. Y además, en cuanto al afecto, la infancia es la fase en la que un ser humano aprende a respetar al otro, a querer al otro. La fraternidad se empieza a fraguar en la infancia. Si en la infancia no se enseña eso, no se promueve, no se fomenta el amor hacia el ser humano, esa persona no lo va a aprender más tarde. Entonces, situaciones muy traumáticas en la infancia, en ese sentido, de falta de afecto, de maltrato y falta de afecto muy severo, es un condicionante para luego tener adultos con unas alteraciones
psicoemocionales muy importantes. Sociópatas, psicópatas, gente que no respeta al otro, ¿vale? El afecto, importantísimo. Fijaros que cuando hablamos de necesidades, el niño no es, o la niña, no tiene por qué manifestar esa necesidad. Muchas de las necesidades que vamos a ver aquí no son necesidades manifestadas, no son peticiones, son cuestiones, son cimientos para el desarrollo psicoemocional del ser humano, ¿vale? Psicoemocional y psicosocial del ser humano. El juego es otra de las necesidades importantísimas y casi que específicas de la infancia. No vamos a encontrar esta necesidad en etapas más adelante. En cuanto a el impacto, ¿vale? Otra cosa es el ocio. No tenemos que, debemos diferenciar, no debemos confundir la necesidad del juego de la infancia con la necesidad del ocio en etapas más avanzadas. El juego en la infancia es una estrategia realmente, que activamos de una manera inconsciente para aprender, para entender el mundo que nos rodea, para aprender modelos de conducta de otras personas, de los adultos, para imitarlos, por ejemplo, para aprender herramientas de comunicación y de relación social. Por supuesto, es una forma de diversión, ¿no? Nos aporta una opción de ocio y por lo tanto esos niños, esas niñas pueden, digamos, escapar de su rutina, escapar de su realidad. Además, en los niños el juego también ayuda al desarrollo cognitivo, estimula la creatividad, ¿vale? Estimula el aprendizaje, desarrolla sus funciones cognitivas, como digo, y además el juego es una válvula de escape a través del cual puede expresar, puede hacer salir, exteriorizar sus emociones, sus sentimientos, ¿vale? La rabia, la tristeza, la alegría, todo eso puede salir con el juego, ¿vale? Por lo tanto, súper importante que los niños, las niñas puedan jugar, primero, puedan jugar y que se aporte suficientes horas o tiempo para ello. La infancia en la infancia es el momento en el que debemos fomentar o debemos crear la casilla de la disciplina, ¿vale? Es una necesidad más, una necesidad psicológica del infante. La disciplina, el entender, el aceptar que hay una autoridad o que hay una persona que de alguna manera está jerárquicamente por encima de ti en cuanto a la toma de decisiones y que de alguna manera debes obedecer, ¿no? Luego hay que establecer o hay que tener el criterio como para saber cuándo y cómo y de qué manera hay que obedecer, pero el hecho de que exista otra persona que tenga la autoridad y que por tener esa autoridad hay que aceptar sus normas, hay que aceptar esas directrices, eso es la disciplina en definitiva, ¿no? Y eso se aprende en la infancia, eso más adelante ya no se aprende, ¿vale? Quien no aprenda a querer, quien no aprenda a respetar al otro y fijaros, y que no aprenda a respetar la autoridad, luego en la adolescencia es complicadísimo, es casi imposible. Y ya, pues ya te digo, en la edad adulta, por supuesto que eso ya está, es un caso perdido, ¿vale? Suprimir, en cuanto a el cumplir con la disciplina, también implica la supresión de los impulsos más primarios, ¿vale? No vamos a tener ciertas conductas o ciertos comportamientos en público, por ejemplo, que están muy relacionados con o en sociedad o con otras personas relacionados con pues hechos
fisiológicos, ¿verdad que no? Pues porque entendemos que ni es el momento ni es el lugar, ¿no? Eso por poner un ejemplo. Podríamos poner otros ejemplos o, no sé, centrarnos en cuestiones más animales, pero que entendemos que no debemos hacer eso porque podría implicar un daño o una molestia a otras personas, ¿no? Porque afectaría la libertad de los demás, ¿no? Porque no es un acto cívico o que sea aceptable cívicamente, ¿vale? Todo esto lo aprendemos en la infancia. ¿Eh? En cuanto a la seguridad, significa, pues eso, nos lo decía Maslow, ¿no? El sentirse seguro, el no sentirse en riesgo, el no sentirse en peligro, ¿vale? Vivir sin temor, vivir sin inseguridades. Es una necesidad que tienen los niños, desarrollarse en ese entorno, en un entorno pues eso, de no presencia de peligros, ¿no? Importante para que se desarrollen, tengan un desarrollo psicológico normal y que no sea un desarrollo psicológico condicionado y por lo tanto alterado, ¿vale? Claro, esa dice, por lo tanto, las necesidades de todo esto se deriva que en sí mismo la infancia o los infantes necesitan tener una madurez psicológica y social normal. En sí mismo, el desarrollo de cada una de estas que hemos visto y demás, aquí hemos puesto pues algunas necesidades muy básicas, bueno, pues que el desarrollar estas necesidades o el que existan estas necesidades implica una madurez psíquica y social, ¿vale? Y si esto se produce, y se produce de una manera normal, implica, pues eso, una independencia relativa, ¿vale? O mejor dicho, para fomentar aún más que se produzca esta madurez, hay que darle al niño, a la niña, independencia relativa. ¿Qué significa darle independencia a un niño de 7 años? O a un niño de 8 años. Bueno, pues habrá que valorar en qué contexto y en qué circunstancias, pero al niño se le puede hacer partícipe de ciertas actividades en familia, ¿no? O se le puede solicitar su ayuda, su colaboración, su participación. Incluso se le puede solicitar o pedir opinión sobre una toma de decisión que, bueno, que puede ser algo más banal, ¿no? Pero que implica o que afecta al conjunto de la familia, por ejemplo, ¿no? O al niño se le puede dejar que realice por sí solo ciertas actividades, ¿no? Independencia relativa. Relativa, ¿vale? Con supervisión, con control y con medida. Luego, la capacidad de decisión, lo que acabamos de decir, cierta autonomía, aprender el sentido de la responsabilidad, hacerle responsable de algo, ¿vale? De algo o de alguien, ¿no? De alguien en cuanto a ser humano, ¿no? Bueno, pues todo eso favorecerá que esta persona vaya madurando tanto a nivel, en cuanto a lo que es sus capacidades de socialización, como sociabilización, perdón, como en cuanto a su desarrollo psíquico, su psique, ¿no? Y luego los niños necesitan ser aceptados. Necesitan sentirse aceptados, que está muy relacionado con el afecto, está relacionado con el afecto, pero el afecto puede tener unas vertientes muy determinadas y la aceptación puede ser un concepto más amplio. Uno puede sentirse querido pero no aceptado en cuanto a en cuanto a su opinión, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su conducta. Sabe que es querido pero sabe que no es aceptado. Bueno, son matices, pero que es también importante para la seguridad, ¿no? Para esa madurez psíquica de esa persona. El sentirse apoyado, más que querido, el sentirse apoyado en aquello que hace, en aquello que piensa y en aquello y en ese proyecto, ¿no? Que pueda tener. Si aceptamos aquello que hacen nuestros hijos o no estamos encima, visto de otra manera, si no estamos constantemente corrigiendo, constantemente riñendo, constantemente, pero te quiero mucho, pero te quiero mucho, pero es que esto no, es que esto que no, al final esa aceptación no la estamos ofreciendo, ¿no? Sería un poco todo esto.
Bueno, hasta aquí la infancia. Vamos a hablar en la adolescencia. Ay, Dios mío, la adolescencia. Miedito me da. Bueno, a ver, la adolescencia. Estaríamos en ese periodo que se inicia a los 12 años y que terminaría en los 18. Y que, bueno, esto supone el estallido, la montaña rusa, esto es el heavy metal del ciclo vital en muchos sentidos, porque se unen, confluyen distintos tipos de cambio, distintas crisis en un corto espacio de tiempo. Y además son cambios muy relacionados también con lo físico, con lo hormonal, que por lo tanto, pues eso está muy condicionado a cuál es la percepción, ¿no? Todo eso condiciona mucho cuál es la percepción de esa persona de su entorno, ¿no? Y de las relaciones y de los cimientos que había construido anteriormente. Dice, supone una serie de cambios físicos, cognitivos, afectivos y psicosociales que dan lugar al paso de la edad adulta y viniendo de la edad infantil. Muy bien. Dice aquí que, bueno, pues eso sí, la pubertad es la puerta de entrada a ese inicio de la adolescencia, y la pubertad, pues ya sabéis que se caracteriza por esos cambios, esas modificaciones en lo que son la estructura, la distribución corporal, la aparición del vello en ciertas zonas, la capacidad de engendrar, ¿no? La capacidad de, bueno, la fertilidad, ¿no? La capacidad de ser fértiles. Y luego, pues esa entre comillas, locura transitoria que se produce, ¿no? Bueno, vamos a ello. Dice que la adolescencia es la etapa que realmente dice que realmente comenzamos a aprender y a interaccionar con el mundo que nos rodea. Bueno, esto es matizable. Lo que quiere decir es que es cuando más intensamente interaccionamos con el entorno. De alguna manera es en la etapa en la que nos alejamos más de nuestra zona de confort. Nos alejamos más de nuestra zona de confort. Nos alejamos más de de los pilares que hasta ahora nos habían sujetado, que son nuestros padres, nuestra familia, ¿no? Buscamos fuera aquello que no vamos a decir que no recibimos en casa, sino que, bueno, en casa recibimos lo que recibimos, pero queremos experimentar y queremos encontrar otras cosas distintas, ¿no? Y la adolescencia, pues, nos ayuda, esa montaña rusa de emociones y tal, nos permite experimentar a ese nivel. Por eso dice que es cuando más aprendemos e interaccionamos con el mundo que nos rodea, porque nos alejamos más de nuestro núcleo familiar, nos alejamos más de nuestra zona segura, ¿vale? De puerto seguro. Y nos adentramos en zonas inexploradas por nosotros anteriormente. Claro, cuando uno entra en zona inexplorada, intransitada, zona virgen, el riesgo de tomar malas decisiones es mayor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las tomamos nosotros y porque aún no tenemos un bagaje como para tener la información suficiente para saber si esa decisión que tomamos es correcta o no, ¿no? Y ahí está la adolescencia, esa etapa de la vida en la que se cometen errores, más, menos, pocos, muchos, pero vamos, que se cometen errores y que sirven para también esos errores sirven para nuestro aprendizaje, ¿vale? Y para formarnos en ese desarrollo, ¿no? Para madurar a ese nivel psicológico, psicosocial que decíamos antes. Bueno, os he puesto este cuadro ya es un poquito negativo. Este cuadro es negativo, es bastante pesimista, quiero decir, el cual se da una visión de la adolescencia como una etapa en la que existen los riesgos. Hemos dicho que en la adolescencia se toman decisiones más autónomamente, o sea, somos más autónomos en esas decisiones, somos más autónomos en lo que es la participación en la sociedad, vamos más por libre y podemos ser más o menos valientes
y podemos tener más o menos información. Y en base a todo eso, y luego tendríamos un desarrollo previo, psicosocial y emocional, que nos ayudará a afrontar esas situaciones nuevas, exigentes, esos retos de la adolescencia. Si hemos tenido un desarrollo adecuado, si tenemos buena información, si somos valientes pero, pero somos reflexivos, y además tenemos un apoyo y no nos hemos alejado demasiado, o vamos a decir que mantenemos nuestro apoyo familiar, que lo seguimos considerando, porque no por ello, no por ser adolescentes tenemos que estar siempre a la gresca o desobedecer aquello que nos digan los adultos, nuestros adultos, pues nuestra toma de decisiones puede tener un impacto más positivo que negativo. En cambio, si todo lo que hemos dicho anteriormente pues lo vemos desde una perspectiva negativa, nuestra toma de decisiones puede tener un impacto más negativo que positivo, y eso condicionar, en definitiva, nuestra vida adulta también. Con lo cual, la adolescencia es una etapa complicada en todos los sentidos. Complicada y sensible en todos los sentidos. Y en este, perdón. Y en este cuadro nos aparecen una serie de, dice, problemáticas frecuentes que pueden iniciarse, pueden aparecer, o riesgos que se pueden producir o que pueden existir para con los adolescentes. Dice, problemas emocionales, dice, abusos sexuales. A ver, lo de abusos sexuales, entended, o yo entiendo, esto no lo he escrito yo, esto lo he obtenido de un manual, además de un manual muy bueno. Cuando habla de abusos sexuales se entiende de que es en la adolescencia cuando ya empezamos a tener pues eso, la intención de relacionarnos sexualmente con otras personas, que pues eso, nos acercamos a situaciones o podemos tener ciertas conductas que pueden condicionar este tipo de riesgo. Adelante. Estoy grabando, mira. Bueno, dicho esto, otros problemas de conducta, el tema de las drogas, bueno, eso ya problemas psicológicos, ya es que hablamos de enfermedad, ¿no? De trastorno. Problemas con la alimentación, que si las cuestiones de la imagen propia, la imagen corporal, la aceptación de uno mismo, las inseguridades. Bueno, eso, lo de los malos tratos, yo creo que a todas las edades existe ese riesgo, ¿no? Depende del entorno que te ha tocado, la mala suerte que hayas tenido en la vida y el entorno con el que te hayas encontrado. Problemas de la ley, bueno, eso sí, eso es bastante habitual, ¿no? O más habitual, ¿no? Somos muy valientes y nos gusta transgredir, ¿no? En la adolescencia somos especialmente transgresores. El tema de, claro, entramos en la adolescencia, pasamos a utilizar medios de transporte autónomos, que si la moto, que si la bici, el coche después, ya en edad adulta, pero bueno. Bueno, más riesgo de este cuestión, ¿no? Problemas escolares, claro, pues el alcohol, ¿vale? La adolescencia, nido de problemas, señores y señoras, y nido de experiencias, por supuesto, ¿vale? No hay que verlo siempre negativo, sino que positivo. Nosotros como padres lo podemos ver como algo negativo. Yo estoy acojonado, ya os lo digo ya. Pero cuando lo estás viviendo, cuando estás ahí, pues puedes tener, bueno, es muy distinto, ¿no? Como lo vives, puede ser una desgracia. Hay mucha gente que ha vivido una adolescencia muy triste y tal, bueno, pues, y quien haya disfrutado una barbaridad de su adolescencia. Eso ya depende de cada uno. Hablemos de las necesidades, venga. Las necesidades del adolescente, volvemos a hablar del afecto, por supuestísimo. El afecto lo vamos a encontrar en todas las etapas, la verdad es esa. Hablamos de la aceptación, pero fijaros, en este caso ya no buscamos la aceptación de papá y de mamá, en este caso buscamos la aceptación del amigo. Buscamos la pertenencia al grupo, el reconocimiento del grupo, ¿vale? La tribu. Queremos, ya sabemos que tenemos un puerto seguro, que es casa, ya sabemos que tenemos papá y mamá que nos quieren mucho. Ahora lo que queremos es que nos quieran los colegas, ¿eh? Queremos formar parte de algo, de un grupo,
y por ello necesitamos a toda costa ser aceptados por ese grupo. Y si el grupo dice que hay que ir con el pelo rojo y punkis, pues habrá que ir punkis. Y me gustará porque a mi grupo le gusta y yo quiero ser parte de ese grupo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, en cuanto al afecto, lo que queremos decir de la adolescencia es que más allá del afecto por parte de nuestros seres queridos, de la familia, quiero decir, buscamos el afecto de los amigos, ampliamos nuestro círculo afectivo más allá de la familia. Y eso sucede en la adolescencia. Queremos ampliar nuestro círculo afectivo más allá de la familia, ¿vale? Entonces es muy importante y necesitamos un reconocimiento verbal, ¿vale? Dentro de lo que sería el núcleo familiar, es muy importante sentirnos reconocidos y no tanto ya no necesitamos tanto el abracito o el beso, ¿vale? Es más, repelemos el beso y el abrazo de papá y de mamá, quita, quita. Lo que ahora queremos es, bueno, considerarnos miembros con voz y voto. Miembros con voz y voto de esa unidad convivencial. Es lo que esperamos y lo que deseamos, ¿vale? Por eso, participación de decisiones familiares. Claro, habrá ciertas decisiones a las que no podemos y deberíamos entender que no podemos nosotros tener voz y voto, pero en muchas otras sí. En muchas otras sí. Y sobre todo lo que necesitamos es que se nos razonen, que nos razonen. Ese reconocimiento que sea razonado. No que no sea un gesto simplemente, sino que sea, pues eso, de tipo verbal. ¿Vale? Normas. No es algo, no, por supuestísimo, no es una petición del adolescente. Por supuestísimo que el adolescente no pide normas, pero las necesita. Por lo tanto, son necesidades de esa etapa. Las necesita. Es más, si no existen las normas, tenemos problemas. ¿Vale? Esta persona va a tener problemas de desarrollo. Es importante establecer los límites. ¿Vale? Y quien establece los límites no es el propio adolescente. Quien debe establecer esos límites son sus tutores, son sus progenitores, sus padres, en tal efecto. ¿Vale? ¿Para qué? Pues porque hay que poner, pues eso, pues, límites a esos excesos. Hay que limitar la capacidad de decisión y de acción del adolescente. Es decir, establecer al final los límites en la adolescencia no son más que ayudarles a tener un marco en el que saber moverse y además en el que sentirse seguros. Si no hay normas, no hay límites, no hay marco. Si no hay marco, no hay horizontes, por así decirlo, no hay límites y esa falta de marco, de movimiento, genera inseguridad, ¿vale? Y esa inseguridad puede acarrear muchos de los problemas que hemos visto anteriormente en ese cuadro tan pesimista de los riesgos, ¿no? Aunque es importante moderar los límites para permitir que el adolescente o la adolescente tenga un grado de libertad personal adecuado a la edad, a su edad, vamos. Es decir, que cuando hablamos de límites no hablamos de dictaduras, ni hablamos de opresión, sino que hablamos de establecer un marco de comportamiento con unas normas, siempre y cuando se permita ese cierto grado de libertad personal, ¿vale? Es importante, relacionado con esto de las normas, que es una necesidad, las normas son una necesidad de la adolescencia, el corregir conductas y no personas. Es decir, el no penalizar a la persona, sino a aquello que ha hecho la persona, al error que ha cometido, no a la persona. Es que eres una tal, es que eres un tal. No, esa expresión la tenemos que borrar de la boca, sino que esto que has hecho, lo que ha pasado por esto que has hecho, no es lo correcto. Bueno, pues eso, no personalizar, sino que centrarse en el error, en el acto, en el hecho, ¿vale? Eso es importante para el tema de la aceptación, ¿vale? Por el tema de la aceptación.
y de afecto, por supuesto. Luego dice que las normas, bueno, una manera de ayudar, bueno, de hacer partícipe a este adolescente de lo que es la organización familiar, por ejemplo, sería el consensuar normas, ¿no? El consensuar esos límites que hemos dicho antes. Consensuarlo significa, bueno, pues que darle pie a que pueda opinar, a que pueda aportar sus opciones y si casan con lo que nosotros creemos, pues ya está. En el caso de que esta persona, este adolescente, haya participado en la elaboración de las normas, nos asegura el seguimiento de las mismas. Es decir, va a ser más fácil que cumpla con esas normas. Unas normas impuestas no gustan. Unas normas en las que hemos participado en su creación son más tolerables. Las aceptamos. ¿Vale? Estas normas deben ser claras, concisas, no puede haber ambigüedades, no podemos ser ambiguos, incluso no podemos ser contradictorios. Es decir, niño, no fumes y papá fumando un paquete diario. Niño, no bebas y papá con un cubata en la mano todo el día. Es decir, no debemos entrar en contradicción, ¿vale? O no me gusta que estés todo el día con el móvil y yo estoy todo el día con el móvil. O niño, el móvil lo peor. Y cuando tenemos una reunión familiar, toma, no molestes, toma el móvil. Se entiende, ¿no? El sentido de que las normas tienen que ser claras, concisas y tienen que ser constantes. La implementación de las mismas, en la implementación de las mismas tiene que existir una coherencia, una continuidad, ¿vale? Porque no hay nada peor que la falta pues eso, de continuidad de las cosas, ¿no? En lo que son los modelos de conducta o los modelos de educación en la conducta de los niños y de los adolescentes. Vale. El tema de los ideales. A ver, esto ya es un poquito más complejo. Vamos a ver. Es importante que en la adolescencia se aprenda a querer algo en la vida. ¿Vale? A querer algo en la vida, a tener ideales, a motivaciones por los que dice luchar, por los que, digamos, tomar decisiones. Criterios, todo esto nos genera criterios de opinión, criterios para tomar decisiones, ¿vale? Y que por lo tanto condicionan nuestros comportamientos, nuestras conductas. Si uno no tiene ideales, no tiene motivaciones, o tiene una falta importante de motivaciones. Y si uno no tiene motivaciones, es como una alma en pena que va dando tumbos por ahí sin nada que hacer, ¿vale? Si uno no tiene motivaciones, ¿qué más le da trabajar que no trabajar? ¿Qué más le da estudiar que no estudiar? ¿Qué más le da cumplir con las normas cívicas que no cumplirlas? ¿Qué más le da todo, ¿no? Es importante, por lo tanto, generar, crear, ayudar a fomentar estos ideales. ¿Cómo? Pues con estimulación. ¿Cómo estimulamos los ideales en un adolescente? Pues con estimulación me refería a con ofrecer oportunidades para que estos ideales afloren, para que los intereses, cuando hablamos de ideales también hablamos de intereses, ¿no? Para que los intereses aparezcan. Tenemos que crear situaciones para facilitar que estos intereses florezcan, aparezcan. ¿Y cómo? Pues con actividades, con actividades culturales, con conversaciones con nuestros hijos, con información, con explicarles cómo va el mundo, lo que está sucediendo, con actividades de ocio, con responsabilidades, ofreciéndoles responsabilidades, que asuman responsabilidades, quiero decir. Es decir, hay muchas maneras de hacer aflorar, de generar o de pretender o ayudar a que nuestros niños y adolescentes pues cobren estos ideales, ¿no? Estas motivaciones que les ayudarán a desarrollarse en la vida. Importantísimo. En cuanto a la seguridad, que también es una necesidad de la adolescencia, hablaríamos de, primero, la estabilidad emocional, lo cual es complicado de conseguir en la adolescencia, la estabilidad emocional, porque es directa, que es una paradoja, ¿no? Estabilidad emocional y adolescencia es una paradoja, es una contradicción en sí mismo.
¿vale? Bueno, pues aportar modelos de comportamiento equilibrados, ejemplos de madurez a su alrededor, que pueda esta persona no, de alguna manera, no despistarse demasiado. Ya estará muy despistado porque las hormonas se lo van a provocar, por lo menos mantenerse firmes en esos modelos adecuados. Si un adolescente, además de ser adolescente, a su alrededor tiene modelos de conducta inadecuados, vamos, estás uniendo el fuego con la gasolina. Y cuando hablamos de modelos de conducta, hablamos de su entorno familiar y de su entorno pues, de relaciones sociales en general, ¿vale? Entonces, ejemplos de madurez en aquellos que se supone que deben ser más maduros que él, es importante que se produzcan, ¿vale? Y por otro lado, todo lo contrario, dice no tratar como niños si les exigimos como adultos, ¿vale? Si les exigimos como adultos, en base a aquello que les exigimos en cuanto a comportamiento de adultos, pues luego también tendrían que tener una contraprestación como adultos, ¿no? En cuanto bueno, a lo que se les ofrezca, a las posibilidades que se les den, ¿no? Y eso puede estar relacionado, perdón, eso de no tratar como a niños, exigimos pues simplemente en darles pie a colaborar o a tomar tomar decisiones, ¿no? Que afecten a la familia, pues ya es no tratarles como niños, ¿no? En cuanto a protección, vale, es importante que no perdamos de vista que un adolescente es aún un niño, aunque bueno, está no es un niño exactamente, pero hay que decir que aún no es un adulto, ¿vale? Lo dejemos ahí. Un adolescente no es un adulto y por tanto, si no es un adulto, no se le puede pedir, no se le puede exigir, no se le puede solicitar que actúe como tal, como adulto, ¿vale? Por eso dice que hay que protegerlos en este sentido. Hay que evitar que entren en situaciones típicas del adulto o conflictos, crisis, tomas de decisión que serían adecuadas para un adulto, pero no son adecuadas para nada para un adolescente. Entonces, el adolescente tiene esa necesidad de vivir su etapa sin ese tipo de exigencias, ¿vale? En cuanto al ocio, por supuestísimo, si estamos hablando de esa necesidad de abrir fronteras, ¿no? Abrir horizontes y explorar lo que hay fuera de lo que es el nido, el ocio es la vía, ¿no? Es una de las vías más importantes para ello, ¿no? Y el ocio se comparte, es un ocio compartido en grupo, ¿vale? La tribu, ¿vale? Iba a utilizar la palabra la manada, pero hoy en día la palabra manada, que antes la podíamos utilizar, hoy en día tiene esas connotaciones tan negativas y repulsivas, pues que casi que mejor no utilizarla. Pero vendría a ser eso, ¿no? Cuando el adolescente sale en manada, se relaciona en manada, para compartir sus vivencias, ¿no? Para compartir esas experiencias que también le ofrecen, le aportan un aprendizaje, ¿vale? Por eso dice que interaccionamos con nuestros semejantes, además establecemos esos vínculos afectivos que estamos buscando, afianzamos nuestras amistades. Por eso es muy importante el ocio. No podemos dejar sin ocio a un adolescente. Hay que entender que el ocio puede llegar a ser su primera motivación en la vida, por lo que le aporta, ¿entendéis? Por lo que le aporta. ¿Vale? Entonces, en esas normas, esos límites, una de las cosas que debemos evitar es la eliminación total, la erradicación total de ese ocio, ¿vale? Porque tiene un papel positivo, porque responde a una necesidad que tiene ese adolescente, ¿vale? Luego tendríamos la autorrealización, y terminaremos con esto de la adolescencia. La autorrealización, el sentirse capaz de, el sentirse útil de, el sentir que puedo, ¿no? Claro, el adolescente tiene necesidad de éxito, ¿vale? Necesita el reconocimiento del grupo, ¿vale? Eso está muy relacionado con la autorrealización en esta etapa. El sentirse autorrealizado en la adolescencia se relaciona con la necesidad de éxito y la necesidad de reconocimiento por parte del grupo, ¿vale? Por una parte. Entonces es importante, dice, trazar objetivos y metas coherentes.
aparte de la necesidad de éxito, cuando hablamos, por ejemplo, de los estudios, ¿no? Es importantísimo no exigir más de lo que nos puede dar, ¿vale? Ni, por otro lado, exigir algo que lo aburra, ¿no? En principio dice, no deberíamos ser exigentes si nuestro hijo, nuestra hija, el adolescente, no puede superar o no puede llegar a cometer ese reto. Y por otro lado, pues no exigir o no ser poco exigentes, lo cual implique una falta de motivación y con esa falta de motivación, aburrimiento, y si hay aburrimiento, pues me dedico a otra cosa que me divierta más, ¿no? Bueno, en cuanto a los estudios, dice que hay que también tener en cuenta de que hay otras cosas que están llenando, que están ocupando la mente de este adolescente y que no tenemos que dar una importancia tan importante, que lo es. Pero dice, no sobredimensionar las facetas del estudio, ¿no? O de otras facetas, no sobredimensionarlas. Sino que valorar en la justa medida cada una de ellas. Y bueno, y dice, en este sentido, para que esta persona se sienta bien, debemos valorarlo, debemos estimularlo, debemos acompañarlo, debemos apoyarlo y debemos, dice, alejarlo del sentido del fracaso si ese sentido del fracaso es permanente o aparece con demasiada frecuencia, ¿vale? Pues eso, es una época, la adolescencia es una época complicada, por lo que sé, por lo que yo viví y por lo que sé que me espera, por lo que he visto. Bueno, es una etapa complicada y bueno, tiene todas estas facetas psicológicas. Más allá de decir, sí, es que la adolescencia es muy complicado, sí, pero ¿por qué es complicado? Bueno, entre otras cosas, por todo lo que hemos visto aquí. Y todo lo que hemos visto aquí es algo que deberíamos tener en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la última de las etapas y con esto terminaremos este primer bloque de este primer tema y hablamos de la senectud, de la tercera edad, ¿vale? Bueno, es la última etapa de la vida en la que, claro, las expectativas son muy distintas a todo lo que hemos visto hasta ahora de la infancia y la adolescencia, unas expectativas distintas, un gran bagaje vital y por lo tanto, bueno, pues nuestras necesidades pueden ser algo distintas a lo que hemos visto hasta ahora, pero fijaros que seguimos queriendo el afecto. El ser humano es un ser amoroso, por así decirlo. Necesitamos el cariño, necesitamos el respeto, el amor, en definitiva, ¿vale? Pero sí que es cierto que en la senectud, sobre todo, lo que queremos es la consideración de que se entienda que no somos personas estropeadas, averiadas y que ya no valemos, sino que somos personas que hemos vivido mucho, que tenemos mucho que contar o que compartir, ¿no? Por lo tanto, la persona de tercera edad necesita un trato respetuoso, no un trato vejatorio. No le sienta bien, no entiende, no entenderemos cuando lleguemos ahí, no nos gustará que nos traten como niños, porque no somos niños, somos adultos. Entonces queremos un trato como adulto y queremos sentirnos apreciados, pues como todos, como en todas las etapas, ¿vale? En cuanto a la autorrealización, es importante, ya hablamos en su momento de la tercera edad, de sus características, hablamos de ese sentimiento de utilidad o de inutilidad, dependiendo de el grado de actividad que tengamos, ¿no? Esa jubilación, cómo afecta esa jubilación en cuanto a nuestro grado de actividad, si nos mantenemos activos o no. Bueno, pues todo eso es una necesidad que hay que cubrir, la autorrealización, sentirse realizado, ¿no? Sentirse ocupado, sentirse útil. Es una necesidad, luego me diréis, pero hay gente que no lo necesita. Bueno, igual sí que lo necesita, pero no lo sabe traducir o no lo traduce correctamente y su comportamiento, por lo tanto, es patológico, ¿no? Sí, no lo necesita, pero al no ser cubierta esa necesidad, su situación no es la mejor que podría ser. Después tenemos la necesidad de ser autónomos. La autonomía es una necesidad como tal.
implica un mayor riesgo, un máximo grado de autodeterminación, por ejemplo, el poder decidir en todo momento lo que hago y lo que no hago. En cuanto a que aparece la dependencia, por ejemplo, y perdemos ese grado de autonomía, ese grado de autodeterminación, pues eso, esta necesidad se ve mermada, ¿no? Y eso, pues eso condiciona mucho nuestro comportamiento. Seguridad. Sabemos que en la tercera edad nos volvemos más inseguros o que buscamos la tranquilidad, que buscamos una situación de poco estrés, la estabilidad nos gusta, no nos gustan los vaivenes, no nos gustan pues los cambios repentinos, todo eso nos genera confusión, nos genera desconfianza, nos genera incluso miedo, ¿vale? Es decir, que sentimos amenaza ante estas alteraciones continuadas, esta falta de constancia, no nos gusta. La seguridad en la tercera edad está muy relacionada con con esta rutina, ¿no? Es parte de esa seguridad. Y por último, la autoestima. Todo lo que hemos dicho anteriormente afectaría sobre esa autoestima. Valorar mi grado de autonomía, valorar mi grado de autorrealización, valorar el grado de aceptación que recibo, valorar cuál ha sido mi bagaje, valorar cómo ha sido mi ciclo vital. Todo eso influye en cómo afrontamos esta etapa de la vida. Por lo tanto, es una necesidad más la autoestima, el quererse uno mismo, el autovalorarse de una manera positiva, es una necesidad. Es importante que estas personas tengan una buena autoestima para que su envejecimiento sea lo más, vamos a decir, saludable posible y que sea lo menos patológico posible, ¿vale? Por lo tanto, lo consideramos como una necesidad más. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en este primer bloque de el tema psicología básica y en esta introducción o en el desarrollo de este ciclo vital. Próximo bloque, más cuestiones sobre psicología, ¿de acuerdo? Mañana actividad y pasado mañana otra actividad distinta. Lo veremos, os lo explicaré. Hasta luego.